Era el año 2009 o 2010, ya ahorita no lo tengo tan claro. En donde trabajaba debía hacer turnos, 12 horas de día, 12 horas de noche. Cuando las obligaciones me lo permitían, durante la noche leía y leía mucho. Y en medio de esas jornadas noctámbulas fue que este libro ocupó mi atención: Homicidio sexual, patrones y motivos. Fue un viaje inesperado, gratificante y de mucho aprendizaje. Me encontré con nombres que ya conocía: Robert Ressler, John Douglas, pero también estaba el de una tal Anne Wolbert Borges, un nombre que con el tiempo comprendí tuvo todo que ver con el desarrollo de la perfilación en el FBI y, como veremos, con mucho, mucho más. A propósito de esta magnífica profesional, hoy en Barra Criminológica voy a hablarles un poquito sobre Mastermind, To Think Like a Killer, o como fue traducida, Mastermind, la mente de un asesino. Una docuserie de 3 capítulos, muy pocos para mi gusto, que cuenta la historia de una mujer que lidió con el establecimiento federal para demostrar que las víctimas importan, que perfilar podía ser más que un arte, que podía convertirse en una ciencia. Así que, sin más, bienvenidas y bienvenidos. Las primeras imágenes de la serie son opacas, tienen un tono un poco al sepia y la simulación del grano en la cinta nos hace pensar en algo viejo. Vemos también las manos de una mujer sobre una máquina de escribir y una voz en off que nos cuenta que sus primeros recuerdos de su madre eran de ella frente a la máquina de escribir tecleando mucho y que el sonido era tan fuerte que parecía el sonido de una ametralladora. Vemos a los hijos de Anne Borges ya adultos y nos cuentan cuando iban agentes del FBI a su casa y cómo, después de la secundaria, se enteraron de que su mamá trabajaba con asesinos en serie. La serie, esta docuserie, nos cuenta la historia de Anne Borges. Nos la muestran desde su ámbito familiar y en particular sus orígenes por allá a mitad de la década de los 50, cuando las mujeres tenían 3 opciones: o ser maestras, o ser secretarias, o ser enfermeras. Y Anne se decantó por la enfermería y la cito por su preocupación por el sentir de los demás. Gracias a ello se especializó en casos de violencia sexual contra las mujeres, lo cual era muy problemático, pues en ese tiempo se tendía a desconocer este tipo de situaciones y la responsabilidad de lo que había pasado se le endilgaba a las víctimas. Yo sé, todavía ocurre, pero antes era peor. Anne aprendió de sus pacientes sobre el impacto del trauma, sobre las dinámicas, sobre los comportamientos de los agresores y en especial que escuchar era una estrategia muy poderosa para ayudar. Cosas que a futuro le ayudarían luego de una llamada muy, pero muy inesperada. Y aquí viene un apartado muy emotivo, al menos para mí lo fue, de cómo era su relación con los agentes, de cómo veía a los perfiladores y nos cuenta algunas infidencias de esos hombres. Por ejemplo, de Robert Hasselwood nos dice que cuando empezó en la unidad de ciencias del comportamiento su oficina antes había sido el armario de los utensilios de aseo. Sí, al estilo de Beatriz Pinzón cuando llegó a Ecomoda. De Kenneth Lanning, que era el más joven y su oficina había sido una pequeña bodega desde donde escuchaba a Douglas y a Ressler al frente cuando analizaban los casos. De John Douglas nos cuenta que era un tipo sincero, un tanto bravucón, pero que su trabajo estaba más allá de cualquier duda, de cualquier reproche. Y de Robert Ressler nos dice que fue él quien valoró como nadie su trabajo y que fue él quien comprendió que ese enfoque sistemático que ella poseía era lo que necesitaban para alcanzar el siguiente nivel, el máximo potencial. Fue entonces que la profesora Anne Borges hizo parte del equipo, aún con las implicaciones que ello significaba: menos tiempo para su familia, comidas hechas al afán, viajes constantes entre Boston y Washington y una pequeña maleta de viaje que siempre la acompañaba. Con todo, Anne recuerda que fue gracias al apoyo incondicional de su esposo Allen que logró estar a la altura de las circunstancias.
La primera tarea de Anne fue organizar la casa. Las entrevistas que habían hecho los agentes eran interesantes, había material notable, pero carecían de una estructura. Era, por decirlo de alguna manera, un poco orgánicas. Así que sugirió la creación de un cuestionario, tipos de preguntas, temas sobre los que había que profundizar, aspectos a tener en cuenta durante las entrevistas y mucho más, incluido un código de colores en el propio cuestionario para guiar a los agentes. Todo ello se convirtió en una guía de decenas de páginas para explorar las vidas y las obras de notables y reconocidos delincuentes. Gracias a su aporte, la información tomó sentido, se organizó y los historiales, los patrones y las motivaciones, los comportamientos antes, durante y después del delito saltaron a la vista. Una especie de plantilla había surgido y con ella la posibilidad de perfilar delincuentes para lograr su captura se estaba haciendo realidad. En esencia, el trabajo de Anne Burgess dio forma a lo que algunos, con cierto tonillo despectivo, hoy llaman perfilación inductiva. La serie avanza y nos muestra el momento true crime, nos introduce ya a un caso, el de un prolífico asaltante sexual en serie. El FBI fue llamado para apoyar, pero su tarea era insuficiente. Entonces Ressler decidió apostar fuerte. Le pidió a Anne que viajara y entrevistara a las víctimas confiando en que su experiencia y conocimiento les permitiría obtener mucho más de lo que ya tenían. Resistencia institucional, por supuesto, toda la que te quieras imaginar. Primero, era mujer. Segundo, no era del FBI. Tercero, era una consultora. Y cuarto, no sabía de investigación criminal. Sin embargo, Anne enfrentó la situación, se concentró en lo que tenía que hacer, entrevistar a las víctimas con sensibilidad y tacto, algo de lo que carecían los agentes federales. Lo que hizo Anne hoy en día es una verdad irrebatible. La clave para el perfilado de asaltantes sexuales está en el relato de la víctima. Sin una buena entrevista no hay un perfil, y una buena entrevista depende de una gran entrevistadora en este caso. Y fue así que gracias a la información que obtuvo Anne, el grupo de perfiladores del FBI logró bosquejar a este asaltante y tiempo después lograron su captura. Y en el relato de Anne no todos son triunfos. Conocemos un descalabro en la historia de Robert Ressler, un perfil que llevó a la captura del delincuente equivocado y de una subsecuente nueva víctima. La presión sobre los perfiladores fue tanta que optaron por echar mano del cerebro de Anne nuevamente, y esta vez desde una perspectiva que estaba casi prohibida: participar en los análisis de los casos para la elaboración del perfil. Esta parte de la narración es épica y espero que la puedas ver, pues no quiero que pierdas el gusto de conocer lo que sucedió. Creo que voy a resumir un poco lo que pasó, y es que tuvo que demostrar su valía otra vez. Y sin lugar a dudas, enfrentó los estereotipos de género con toda la altura del caso y con ello pudo aportar su mirada experta en la elaboración del perfil, centrando su atención en la victimología, otra lección fundamental que por fortuna se debe tener en cuenta en nuestros días. El perfil fue muy útil, llevó a la captura del asesino en serie y el espectáculo mediático estalló. Las notas periodísticas fueron y vinieron y apareció el famoso artículo de Bruce Porter llamado Mindhunters, en cuya foto estaban todos los perfiladores. A Anne no la llamaron. El legado de Anne Wolbert Burgess es espectacular. Su trabajo tiene unas implicaciones insospechadas pero maravillosas. Es más, creo que no me creerías si te digo que tuvo mucho que ver con el inicio hace unos cuantos años atrás del movimiento Me Too. Ese que revolucionó muchas industrias y que nos obligó a replantearnos y a reflexionar sobre cómo estamos relacionándonos con las mujeres y cuál es el lugar que les estamos dando en la sociedad. Como te habrás dado cuenta, Mastermind no es una serie de true crime más. Es un bello reconocimiento no pedido a una mujer que abrió el camino a muchas más y que con su historia nos enseña el valor de servir desde la humildad y desde la sinceridad. Por eso es una experiencia interesante. Y bueno, ya entrados en gastos, en este punto quiero confesarte algo.
Mucho de lo que te conté hace parte de la serie, pero hay una parte, unas anécdotas que extraje de su libro A Killer by Design, que escribió junto a Stephen Constantine y que narra lo que aparece en la serie y mucho más. Es un libro realmente hermoso, se lee con gusto, se los aseguro, así que si pueden adquirirlo, maravilloso. Ustedes ya deben conocerme y saben que siempre promuevo la lectura, así que todo esto que les he contado es una experiencia para ver y para leer. Ahora, pasando a temas de farándula, Anne Burgess acompañó a John Douglas en algunos eventos para la promoción de la serie Mindhunter, en la cual la actriz Anna Torv interpretó a la doctora Wendy Carr, que vendría a ser la versión de ficción de Anne Burgess. No me lo preguntes, pero si lo haces me quedo con Anne Burgess. Durante esos encuentros conversaron sobre el pasado, el trabajo que hicieron en el buró y lo que plasmaba la serie sobre ellos mismos. Hace unos días le preguntaron a John Douglas en su cuenta de Facebook sobre su opinión de la serie Mastermind. Aquí les dejo su respuesta. Déjame en la caja de comentarios qué opinas de lo que escribió John Douglas. No he visto el programa. Espero que refleje que nos animó a ser más académicos en las entrevistas que Bob Raslor y yo hacíamos en ese tiempo. Tanto Ann como su esposo Alan nos ayudaron en el desarrollo de un protocolo de entrevista para asesinos en serie de 51 páginas. El protocolo cubría cada aspecto del crimen, la víctima y el agresor. Los datos de los 36 asesinos en serie que entrevistamos fueron publicados posteriormente en revistas académicas y luego en el libro titulado Homicidio Sexual, Patrones y Motivos. Recibimos el Premio Jefferson a la Excelencia Académica de la Universidad de Virginia. Ann no estuvo involucrada en el proceso de entrevistas ni nos aconsejó cómo realizarlas ni tampoco realizó los perfiles que las fuerzas del orden requerían a la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Yo participé en el programa de perfilación y Bob en el programa de investigación. Ann nos ayudó a enfocarnos en las víctimas de crímenes violentos, lo que llamamos victimología cuando analizamos los casos. Básicamente se trata de perfilar o evaluar a la víctima para determinar por qué la víctima se convirtió en una víctima de un crimen violento. Una información muy importante a la hora de determinar por qué más como igual a quién. Juntos y con la guía de Ann, publicamos un libro titulado Manual de Clasificación del Crimen o MCSE que clasifica los delitos violentos a través de medios, motivo y método. Esta fue la base para mi doctorado en educación en el cual, tanto Ann como su esposo, Allen, me ayudaron enormemente. Espero que el programa que estás viendo refleje todo lo anterior. John. Bueno, ya vamos terminando. Ann Burgess no buscó los reflectores ni el reconocimiento, solo quiso trabajar con honestidad y aportar lo mejor de su saber en un campo que era de hombres, y con ello abrir las puertas de la comprensión a fenómenos relacionados con la violencia sexual, de lo que poco se hablaba. Su trabajo influyó de forma mayúscula en lo que conocemos como perfilación y en la victimología que la sustenta. Quiero decirte que he dedicado parte de mi vida a la perfilación. La he estudiado, la he aplicado, conozco sus virtudes, sus desafíos y sus alcances. Me consta el enredo conceptual y metodológico en el que ha estado por mucho tiempo y confío en que ustedes, las nuevas generaciones, sepan qué hacer con ello, mirando al pasado, claro, pero buscando un objetivo claro y definido hacia el futuro. Es por eso que Mastermind me parece tan fundamental y emocionante y conmovedora, porque las bases por las que muchos caminamos hoy en día fueron puestas por aquellos que no buscaron otra cosa que servir para el bienestar de otros. Y por ello quiero dejarles un fragmento del libro de Ann, para que lo guarden en su corazón y en su lóbulo prefrontal. Para mí, siempre se ha tratado de las víctimas. Ellas son la razón por las que persisto, son la razón por la que me enfrenté a la oscuridad una y otra vez. Son el trágico costo humano del autodescubrimiento de un asesino en serie, las víctimas indefensas del azar y las circunstancias. Son cuerpos vivos y palpitantes de posibilidades ilimitadas, reducidos a titulares y estadísticas.
Y aunque muchos de sus nombres se han perdido en la historia o han quedado relegados a notas a pie de página en muchos de los relatos de asesinos en serie y sus crímenes, nunca olvidaré ni uno solo. Son las víctimas las que importan. Esta es historia tanto de ellas como mía. Como siempre, muchas gracias por hacer parte de esta barra criminológica. Como siempre, si te agradó este contenido, mi invitación es a que le des me gusta, puedes compartirlo, puedes comentarlo. Y si aún no haces parte de este canal, te invito a que te suscribas para no perderte lo que creo que sería interesante para ti y que yo quiero contarte. Como siempre, mis deseos, mis mejores deseos van para ti y para los tuyos. Hasta la próxima. Chao.